Continuamos con el tema que estamos desarrollando en estos días, esa guerra espiritual. Esas dos posiciones incorrectas en la guerra espiritual que habíamos mencionado, que tiene que ver con, en cuanto a Satanás y a la guerra espiritual, una es ignorar sus maquinaciones y la otra tiene que ver con obsesionarse con Satanás. Son justamente dos extremos de los cuales debemos evitar. Ahora, la iglesia tiene una misión aquí en la tierra y en esos términos se desarrolla la guerra espiritual. La guerra espiritual es uno de los temas más difundidos en la actualidad. Hay multitud de literatura al respecto, pero desafortunadamente en la mayoría de los casos no se recurre a la Biblia como fuente, sino a la experiencia y al conocimiento humano. Y ese es uno de los grandes errores que se están cometiendo en este tiempo. No debemos ignorar que estamos en una guerra espiritual, pero sí debemos aprender lo que la Biblia nos dice cómo pelear esta guerra. Por ejemplo, en este pasaje de 2 de Corintios, ¿no es cierto?, que hemos leído, y al que vosotros perdonáis, yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, nos está diciendo justamente que es Satanás sembrando discordia y falta de perdón en la iglesia. Así que la Biblia nos da muchas instrucciones en cuanto a buscar la paz y la reconciliación. Este pasaje no habla necesariamente de luchas sobrenaturales. Y las personas se siguen obsesionando con Satanás, que es el otro extremo de error. Debemos evitar obsesionarnos con luchas sobrenaturales con Satanás. Hay iglesias, y esto es algo reciente y fehaciente en estos tiempos, que han caído presas de esta trampa, al grado de ver demonios en todas partes, robándoles de enfocarse en la verdadera guerra espiritual, que es arrebatar almas del infierno por medio del evangelismo y santificar, ¿no es cierto?, a los creyentes, equipándoles en la palabra de Dios. Muchos cometen el error de hacer la lucha basada en el temor a Satanás, en lugar de enfocarse en Dios, quien le tiene todo bajo su control. En Job capítulo 1, ¿no es cierto?, leemos y observamos ahí en el versículo 2 que Satanás está bajo el total control de Dios. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, aprendemos que los demonios tiemblan ante Dios. Y es allí donde quiero apuntar y ser categórico en este tema. Este tema de la experiencia humana en estas cosas, que es uno de los temas más populares que se ha alcanzado, es la toma de ciudades. La idea sería que a través de reuniones de oraciones de guerra, marchas y actos proféticos, como ungir las entradas de las ciudades con aceite o enterrar estacas, inclusive hasta enterrar Biblias, ¿no es cierto?, y otras estrategias, las potestades espirituales que gobiernan las ciudades se irían y de esa manera se podría avanzar con el Evangelio. Nada más erróneo y antibíblico. Se suele utilizar como apoyatura bíblica la toma de Jericó. Ahora yo digo, en alguna parte de los evangelios Jesús o los apóstoles mencionan: creyentes, ustedes hagan como se hizo allá en Jericó. Ni el Señor lo hizo. Y estas personas están descaradamente haciendo esto. Qué falta de temor, por favor. La verdad es que ni el Señor Jesús ni los apóstoles usaron este tipo de estrategia, ni tampoco le enseñaron. ¿Cómo registra la Biblia el avance del Evangelio en las ciudades? Veamos algunos ejemplos. Mire, en Jerusalén, cuando Jesús entró por última vez a Jerusalén, la gente lo aclamaba como el que venía en el nombre del Señor. Pero lejos de sentirse feliz, dice que Jesús lloró al ver la ciudad. Él conocía el estado espiritual de la ciudad y bajo qué dominio estaba. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Y mire estas palabras: mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mas ahora está encubierto de tus ojos, le había dicho que preste atención a esa frase. ¿Por qué está encubierta la verdad de los ojos de Jerusalén? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jerusalén estaba bajo el dominio del Dios de este siglo. Él era quien cegaba el entendimiento de la gente. Había allí una potestad espiritual y nadie lo sabía mejor que Jesús.
¿Por qué no reprendió Jesús a los principados y potestades que estaban sobre la ciudad? ¿Por qué no ató al hombre fuerte? ¿Por qué no limpió los aires espirituales de la ciudad para que el evangelio pudiera correr en libertad? Eso es lo que se haría ahora. Eso es lo que se enseña en muchas partes. ¿Será por la falta de autoridad y discernimiento? Obviamente que no. Era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Entró en la ciudad y proclamó la palabra. Y si echó fuera a alguien, fue a los que comerciaban con las cosas de Dios y no a los demonios. Recuerda eso cuando entró en el templo, dice que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Así que la palabra es el arma contra el enemigo, es la espada. Continuamos en el próximo video.